y sobre todo gracias a Jael por estar aquí y a Félix no solo por estar, sino también por haber escrito un muy interesante epílogo para este libro. Los editores muchas veces no somos como el periodismo, que va un poco a ritmo de la actualidad. Nosotros tenemos que trabajar con mucho tiempo, ¿no? Yo con Guillermo la primera vez que nos vimos, pues hará 2 años a lo mejor. ¿Y quién nos iba a decir que un libro que se llama La izquierda traicionada se iba a publicar 2 días antes de un pacto entre la antigua Convergencia, Junts y el Partido Socialista, en este pacto de la amnistía que ha dado lugar al nuevo gobierno español? Es muy raro en los libros estar tan ligados a la actualidad, pero así se ha dado y nosotros contentos por ello, porque la función del libro al final es elevar un poco el debate y permitir ahondar en la actualidad de una forma con peso intelectual, ¿no? Que es lo que consigue Guillermo en este libro. Y por mi parte, pues agradecerte muchísimo que lo hayas escrito. Ha sido un placer trabajar contigo todo este tiempo. Está siendo un placer ahora en esta presentación de hoy, en la del viernes pasado que no pude estar, pero que me hubiera encantado estar, y en las que vendrán. Así que muchísimas gracias y gracias a todos. Os dejo con Jael. Gracias a todos por haber venido. La verdad es que me encanta estar aquí y me encanta además ver tanta gente. Yo me he escrito unas cosas que quería decir. Soy académica y confío muy poco en mis capacidades expositivas fuera de contextos académicos, y para ahorrarme sufrimiento y ahorraros a vosotros también, pues eso, poca comprensión, me he escrito las cosas. Una de las inscripciones en la tumba de Marx es su 11ª y última tesis sobre Feuerbach, que dice, y algunos conoceréis: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos al mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Félix y yo somos filósofos, llevamos unos cuantos años, Félix unos más, interpretando el mundo. Tenemos algo de intrusos porque él tiene formación de economista y yo de jurista, y algo de promiscuos metodológicamente, porque nos gusta mezclar la filosofía con las ciencias sociales, porque lo contrario es puro relato sin hechos. Guillermo es abogado y quiere transformar el mundo. A Félix y a mí nos encandilan las musas, a Guillermo le tira al teatro. Félix y yo nos permitimos los matices, las tesis depuradas, el sí pero, las combinaciones de condiciones necesarias pero no suficientes y al revés, los ejemplos de laboratorio. La gimnasia intelectual, hay quien de forma despectiva lo llama masturbación, prefiero gimnasia. A Guillermo le toca la parte más dura: bajar al barro político, batirse en duelo en tertulias, soportar las interpretaciones poco caritativas y, quizá lo más difícil, creo, gestionar las expectativas de la gente que confía en él, ¿no? En los días más sombríos pienso que lo de los filósofos es una forma de coquetería, o peor, una forma de cobardía, la del ejemplo, que tantas veces invoca Félix. Y cuando estoy de mejor humor, como hoy, pienso que entre Guillermo y nosotros hay una división del trabajo, sin dejar de reconocer que la distribución de las cargas y las mieles no es equitativa, que para estar en el lugar de Guillermo hacen falta un coraje y unas ganas de las que yo carezco, y me alegro de estar presentando tu libro para poder decirte delante de toda esta gente, gracias por aparecer. Conocí a Guillermo en persona hace 1 año en Madrid. Sabía de él porque llevaba un tiempo siguiendo las cosas del jacobino, con una mezcla de curiosidad, cautela y una sensación que describiría como reconfortante, ¿no? La que uno tiene cuando deja de pensar, aunque solo sea por un instante, que no está todo perdido. La que uno tiene cuando ve la lucecita de un refugio de invierno en medio de un bosque helado. Este libro es una síntesis de algunas de las ideas que Guillermo se ha dedicado y se dedica a exponer y defender, y que yo creo que lo que pretenden hacer es como enderezar, ¿no?, a la izquierda, que hace años que anda perdida por sendas que no le son propias,
como las de la superstición y el identitarismo. Me gusta ver este libro como el soporte que ponemos a una planta que ha empezado a crecer de forma torcida. La izquierda española es como un ficus que lleva demasiado tiempo desviada en una mala dirección. Hace falta un back to basics, como decía aquel eslogan tan sucinto y elegante que utilizó John Major. En eslóganes yo creo que a los ingleses no les gana nadie, para encaminar su partido en la dirección contraria, hacia la esencia del conservadurismo. ¿Y cuáles son estos basics, ¿no? Estos fundamentos, esta esencia en el caso de la izquierda? Bueno, Guillermo en el libro tira mano de la divisa revolucionaria, jamás devaluada, de libertad, igualdad y fraternidad. Y si esto fuese una partida de ajedrez, yo te diría que esta es sin duda la mejor apertura posible, ¿no? Pero la partida es larga y hay que pensar en los siguientes movimientos. Yo creo que una parte despreciable de la derecha suscribe por lo menos las dos primeras partes de esta tríada. El otro día escribía a David Mejía a propósito de tu libro, ¿no? España es el único país del mundo donde el sintagma libres e iguales es un eslogan de derechas. Bueno, yo no diría tanto, o al menos yo no diría que es un eslogan solo de derechas, pero es un eslogan también de derechas y creo que esto es una buena noticia. En un libro que algún día Félix y yo publicaremos, antes escribiremos, reivindicamos esta idea, y es que más allá del eslogan hay una serie de conquistas de derechos que son patrimonio de la izquierda en el sentido de que han sido promovidas desde la izquierda y por lo tanto la izquierda tiene una responsabilidad mayor en estos avances, ¿no? Pues bien, estas conquistas han pasado a formar parte de nuestro lenguaje común, de nuestro paisaje moral compartido, y eso no es solo por la dificultad política de recortar derechos adquiridos, ¿no?, que es superior a la de conceder derechos nuevos, ¿no?, por una especie de, no sé, quizá efecto dotación, o no sé, Félix de eso sabe más. Sino porque también hay determinados argumentos como los que niegan nuestra igualdad moral de estatus, que han dejado de ser admisibles en el ámbito político, y creo que si hay progreso moral y político se parece mucho a esto. Por lo tanto, creo que la discrepancia entre la izquierda y la derecha, al menos en sus mejores versiones, no está en que la primera firma y la segunda niega las ideas de libertad e igualdad, sino en que proponen interpretaciones distintas de estas ideas. Y bueno, y creo que en los últimos tiempos la izquierda ha regalado a la derecha el monopolio de la libertad. La deriva reaccionaria de la izquierda, las posiciones woke en relación con ciertas libertades, la de expresión en particular, la cultura de la cancelación, la interpretación, la peor interpretación, la más perversa, ¿no?, de ese eslogan tan significativo y tan importante de lo personal es político, ¿no?, esa interpretación que hace que el Estado se acabe metiendo en nuestra cama. La moralización de la política, que se traduce en una necesidad de señalar virtudes morales para evitar un linchamiento. Todas estas cosas hacen que hoy en día defender la libertad sea visto como algo de derechas. Así lo creo. Y en este sentido es en el que pienso que la izquierda le ha regalado ese monopolio a la derecha, y una consecuencia de ese monopolio es el predominio en el debate público de una forma particular de entender la libertad, que es la idea de libertad como no interferencia, la idea de libertad negativa, ¿no? La idea de libertad que de manera tan poco sofisticada pues defiende Ayuso, ¿no?, que dice que yo soy libre cuando el mercado se retira, cuando el Estado se retira, cuando no redistribuye, cuando no interfiere en definitiva, ¿no? Y creo que volver a los basics, ¿no?, pasa por recuperar esta idea, recuperar la idea de libertad, por insistir en que hay otras maneras de entender la libertad que no solo son compatibles con un estado de bienestar robusto, sino que exigen un estado de bienestar robusto. En este libro tú mencionas la idea de libertad republicana. A mí me gusta la idea de libertad positiva. Podemos discutir sobre estas cuestiones, ¿no?, tan académicas, pero creo que lo que es absolutamente fundamental para la izquierda es defender la redistribución y el estado de bienestar,
no solo como instrumentos igualitarios, sino como herramientas para garantizar la libertad, habida cuenta, y en esto quiero insistir, de que sin dinero no hay libertad, de que los pobres no van a ser libres por mucho que Ayuso diga que sí. Y creo que en esta vuelta a los básicos, ¿no? Y aquí la cosa ya se empieza, no puede hacernos caer en una serie de posiciones fetiche, de banderas, que ignoran hechos, bueno, contrastados, ¿no? Los hechos como tales no tienen ideología, pero sí que pueden servir, y a menudo sirven para apuntalar ideologías, para refutar o para cuestionar posiciones ideológicas, ¿no? Y aquí es cuando Guillermo se empieza a preguntar ¿por qué he invitado a esta tía? ¿No? Porque voy a dar 3 ejemplos que igual no le gustan. Bueno, ¿cuáles son estas posiciones fetiche, ¿no? Bueno, pues creo que una es la maldición del mercado, la maldición del capitalismo y la maldición del crecimiento, ¿no? Que hasta la reina Leticia ahora se ha apuntado hasta esto del decrecimiento, parece ser hace 2 días. Pues bueno, esta idea del concepto de estado estacionario, ¿no? De que separe el crecimiento, ¿no? Que ya la defendían pues Adam Smith, John Stuart Mill. Por supuesto que tiene sentido en economías como la nuestra y sobre todo a la luz de pues el cambio climático, digamos, y la escasez de recursos energéticos, ¿no? Pero creo que no podemos recrearnos en esta idea sin tener en cuenta que el crecimiento económico es lo que ha permitido que salgamos de la pobreza y es lo que ha permitido a que, bueno, países como China o Brasil más recientemente lo hayan hecho, ¿no? Bueno, lo que también cuenta Angus Deaton en su magnífico libro El gran salto adelante, ¿no? El mercado, las libertades económicas en sus orígenes, el capitalismo de Adam Smith suponía una ruptura con el sistema feudal y era un capitalismo muy distinto a nivel teórico, obviamente, del que tenemos ahora, ¿no? Y hay quien dice que lo malo del mercado que tenemos, como puede ser pues la concentración de poder económico, tiene más que ver con el feudalismo que con ese capitalismo que imaginaba Adam Smith, que en absoluto era el que tenemos ahora, ¿no? Entonces, sin negar los defectos de nuestro sistema que conoces muy bien y que describes muy bien, yo creo que es importante no perder de vista la foto completa, ¿no? Y no demonizar instrumentos que nos han permitido pues, aumentar nuestra esperanza de vida, nuestra educación, en fin, ¿no? Y sobre todo, muy importante, porque esto lo veo mucho en colegas, ¿no? Nunca comparar el socialismo ideal con la peor versión del capitalismo y al revés, que también lo hacen, ¿no? El capitalismo ideal con la peor versión del socialismo, que seguramente es la que desgraciadamente hemos conocido, ¿no? Bueno, y ligado con esta idea, y aquí me interesa, ¿no? esta cuestión por tu parte de abogado laboralista, creo que también hay como un fetichismo en nuestra izquierda, ¿no? de la pequeña empresa, ¿no? La demonización de las grandes empresas, ¿no? En el libro tú hablas de algunos problemas de productividad de nuestra economía y creo que tienen que ver, ¿no? con también el tipo de tejido empresarial que tenemos, pero el tamaño de las empresas afecta también a los derechos laborales, ¿no? Y dejando a un lado casos tan vistosos como el maltrato de Amazon o de Walmart a sus trabajadores, hay mucha evidencia de que las empresas de menor tamaño son las que ofrecen peores condiciones laborales, salariales, de horarios, las que concentran los abusos laborales de distinto tipo. Y aún así, ¿no? En la izquierda hay una querencia por el boutique, por el comercio de barrio, por el colmado de la esquina, que se pueden defender con muchos argumentos. Pero creo que también es valiente sacar a relucir estas otras cosas que están basadas en evidencia y en hechos. Y en el libro tienes también un capítulo sobre inmigración que a mí me ha interesado porque creo que es una de las cuestiones más complejas que deben afrontar nuestros gobiernos y sobre la que existe una gran ingenuidad y creo que bastante hipocresía en la izquierda. Hay un divorcio flagrante entre, por un lado, el discurso político, los gestos, ¿no? El open arms, y la práctica política, que es pues la valla de Melilla y sus tragedias.
Y suscribo muchas cosas de las que dices en ese capítulo, pero creo que la izquierda necesita un discurso más realista y menos autocomplaciente en esta cuestión, porque en las próximas décadas es posible que empeore drásticamente. Ya la última cosa, dejadme decir algo del título. Bueno, como aquí ya se ha avanzado esta idea y creo que a nadie se le escapa, ¿no? Pocos títulos se expresan mejor una sensación que creo que quienes estamos aquí compartimos, especialmente en relación con los hechos que han facilitado, permitido el gobierno actual. Pero quiero decir dos cosas sobre la traición. La primera es que un acto de traición mina la confianza, disuelve el pegamento que nos une, ¿no? Que nos unía a alguien. Y creo que en tu caso, en mi caso, y no digamos ya el de Félix, ese pegamento con la izquierda que tenemos y hace tiempo que se disolvió, ¿no? Entonces, nos puede traicionar a alguien con quien ya no nos une nada. Y el segundo es que la traición siempre tiene dos caras, ¿no? El que para unos es un chivato, para otros es un denunciante valiente, ¿no? El que para unos es un felón, para otros es un héroe, ¿no? Se traiciona algo, ¿no? Por una razón que genera unas consecuencias, ¿no? Pues bueno, siguiendo esta idea, ¿no? Creo que es importante no perderla de vista, este reverso, esa doble cara de la traición, y creo que a nadie se le escapa cuál es el reverso y quién hay al otro lado de la izquierda traicionada. De fechas, decía Richelieu. Es un gusto escucharla y disfrutar de su discurso vertebrado, impúdico, en el mejor sentido, de limpieza mental, porque los demás pues tenemos muchas telarañas sedimentadas y es un trabajo deshacerse de ellas, y ella pues tiene un pensamiento inaugural que siempre es fuente de aprendizaje porque está muy articulada. Pero vamos, como no hemos venido a hablar bien, nosotros dos mutuamente, pero nos queremos mucho, pues había que decirlo. Y entonces vamos a hablar del libro de Guillermo. Yo también arrancaría con el título, ¿no? El título, inmediatamente, por la condición esa de traicionada, presume una distinción elemental, pero que tantas veces se olvida. O sea, vamos, lo voy a decir en primera persona, ¿no? Yo tengo muchos amigos de derechas a estas alturas de mi vida, casi más que de izquierdas, bueno, que están casi todos aquí, y estoy muy emocionado, pero con más mil y que cascorro, casi todos, queridos míos. Entonces, cuando muchos dicen, bueno, pero, o sea, tú estás hablando de la izquierda, pero la izquierda esa que hay por ahí, la izquierda realmente existente, no es la que tú dices, ¿no? Y uno dice, pues claro, no va uno con la palabra izquierda, dice, no, como subiéndote en un taburete, en Hyde Park, no, la verdadera izquierda, y dice, bueno, pues si han maltratado la palabra, al final, como decía Cervantes, el sentido de las palabras es el uso y el vulgo, es el que hay ahora. Lo que nos está pasando con el feminismo, ¿no? Eso que circula, si es eso el feminismo, yo no me reconozco en eso. Pues al final, si se adueñan de la palabra y malbaratan el concepto, pues que se la queden, que tendremos que inventarnos, como diría el poeta, nuevas palabras para nuevas realidades, ¿no? Pero bueno, en el entretanto, al menos, la distinción presume que hay dos cosas. Una izquierda, una trama de valores, y otra que han traicionado. Es decir, por lo menos conceptualmente, para que podamos hablar de izquierda reaccionaria o de traición de la izquierda, hay que presumir que hay conceptualmente algo recuperable y digno de reivindicar. Ya él ha precisado que es un ahondamiento del viejo ideario de la Revolución Francesa, la libertad, igualdad y fraternidad, y yo estoy muy de acuerdo, ¿no? El concepto profundo y consecuente de ciudadanía, extendido en su versión más auténtica, creo que nos entronca con los orígenes del socialismo, con el proyecto socialista. Yo, si tuviera que hacer, y me van a permitir una pequeña digresión histórica, diría, por resumir muy conceptualmente, que en el origen de la tradición socialista hay una reivindicación, por concentrarlo en una formulación más sintética, en la idea de emancipación, tendiendo por emancipación por ser dueños de nuestra vida, ¿no? Eso está en los versos de la Internacional, ¿no?
aprovecho para hacer publicidad a mi libro, que lleva por título La razón en marcha, ¿no? De escapar a esa tiranía del origen. Eso de la tiranía del origen les suena, en la identidad y es en la nación, ¿eh? Esa especie de estar presos del mito fundante. Pues eso, en ser dueños, en escapar, en limitar todas las constricciones que han determinado la pobreza, las telarañas mentales, todo eso, yo creo que ese es el ideal sintético. Y eso, junto con esa afirmación empírica, normativa, valorativa, los principios, los valores, hay una tesis empírica que es la que está en el núcleo de la versión marxista del socialismo, ¿no? Que es la idea de que el capitalismo, que circunstancialmente jugó un papel importante en ese proceso de desarrollo de las potencialidades humanas, lo que ha dicho ya él, y eso es indiscutible. Marx está absolutamente deslumbrado, las páginas del manifiesto comunista lo revelan, deslumbrado por cómo esas potencias y energías y talentos productivos del capitalismo ha desplegado unas capacidades erosionando las viejas sociedades reaccionarias, la religión, la tradición y otras telarañas. Y entonces, deslumbrado por ese esquema, él cree que esto, y eso ya lo formula con más o menos dos o teorías más o menos precisables, de que el crecimiento de las fuerzas productivas se va a ver limitado y embridado, él decía, por las relaciones de propiedad, por la propiedad privada del capitalismo. Pero eso, en virtud de una serie de mecanismos causales que ahora no nos interesa, pero que juega un papel fundamental, y esto sí me interesa destacarlo, la clase obrera. La clase obrera es la que está en el origen de la fuente de riqueza, la explotada y la objetivamente interesada. Perdonen, pues esto suena un poco jurásico, pero estoy haciendo historia a las ideas muy sumariamente, la que objetivamente interesada en esa sociedad futura en donde sus capacidades, sus talentos, sus necesidades, esa capacidad para emanciparse, que hasta ahora podrían disponer unos cuantos privilegiados, alcanzaría a todos. Esa teoría es bonita, no es verdadera, pero eso importa poco porque es precisable. Es la idea de la crisis endógena del capitalismo. Los que estamos aquí y somos algo veteranos, ¿cuántas veces hemos dicho ante cada una crisis, esta es la crisis final del capitalismo? Vamos, si lo metemos en Google, hay de esas, de finales, fijaos, pues esto se prolonga más que lo de Cuéntame ese, que creo que hoy daban el capítulo final, ¿no? Pues bueno, pues no, eso, la parte empírica es la parte complicada del asunto, ¿no? Eso, entre otras cosas, conlleva algo que quizá tenemos que empezar a revisar. No voy a ahondar en ello, pero yo creo que la defensa y esto Guillermo, que está batiéndose en este terreno, de los trabajadores, hoy no es tanto por su papel central en el sistema y en su capacidad sino porque sencillamente la desigualdad y la falta de libertades y la marginación y la exclusión está en el origen de buena parte de las injusticias. Y a nosotros las injusticias y las desigualdades nos tienen que importar, ¿no? En Colombia existe una palabra repugnante, pero de una eficacia descriptiva tremenda, que se llama desechables. Los desechables son aquellos que en rigor son explotadores, en el sentido, por lo menos, de una teoría de Marx. Gente que son, bueno, que malvive por las calles, los marginados, explotadores porque ni producen nada y viven como pueden y sin embargo su justicia es flagrante, aunque no estén en algún sentido explotados, ¿no? Yo creo que se nos puede extender hoy y eso vale la pena rescatarlo. Con perdón, una digresión, pero quisiera recuperarlo después. El otro día asistí, en unas cosas que organizó Ordóñez, un amigo que está por aquí, aquí había algunos amigos, estábamos muy pocos, al menos en la mesa cuando llegamos, y nos contaban las perrerías de origen asociadas a la lengua y a los apellidos que hace de Cataluña una sociedad de castas, pero de castas. O sea, hay la parte empírica, eso hay un estudio que ha hecho Polavieja, extraordinario, brutal, en donde muestra que con el mismo currículum en catalán, XL, o sea, lo escribes en braille por delante y por detrás, con apellidos españoles. Los apellidos más frecuentes en Cataluña, como ustedes saben, son García, Pérez, Martínez, etc. Y con apellidos catalanes, Fetén, el trato que se da a los Martínez, Pérez, es como si fuera Mohamed, con su nivel, con el mismo nivel de catalán. Es discriminación genuina por los apellidos. Y el otro día el chico que era un abogado, que tenía la experiencia
del Bonpreu, en fin, ya saben, un supermercado patriótico pues a la hora de sus cooptaciones sociales, con independencia de que todos, vamos, te recitan los 8 yuyos de entrada, pero con independencia de eso, están discriminando por origen, por puros apellidos, pero sin más. Y lo que contaba de la sanidad pública, en donde los que están en la brega son chicos, como la muchacha aquella de Cádiz, que tendría que sacarle a ver los colores, a la vergüenza, a todos los sindicatos españoles, porque a esa muchacha la echaron por decir 4 cosas, y la echaron, y vino el comisario político y dijo que era por las ideas que defendía, y los sindicatos se callaron, y luego cuando fueron a la fiscalía, ni siquiera acusó de recibo, de que la habían echado por sus ideas políticas. Y eso fue una cosa que de esos pequeños hitos que deberían sublevar a las gentes, ¿no? Y en cambio este país se sublevó cierto día porque en un colegio mayor unos jóvenes en plena berrea le dijeron a las muchachas no sé qué, ¿no? Con la complacencia de las muchachas, por cierto, y teníamos editoriales aquellos días y el país revuelto, ¿no? Pues esta cosa pasó desapercibida. Como pasó, yo no sé hasta qué punto fue completo aquel detalle, lo que pasó con la muchacha argentina que se tiró por un balcón, para contar historias de estas que forman parte de una pequeña historia de los derrotados que nunca nos recordamos. Bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo. Hoy la izquierda pues ha derivado en ese terreno de lo que, vamos, se ha dado en llamar izquierda reaccionaria, vamos, yo no acuñé el concepto, quizá le puse cierto orden, pero que es un desprecio del conocimiento científico, una apelación o invocación a las emociones, una apelación a la identidad, que es otra manera de hablar de la tradición, una posición complaciente con las religiones, en particular con algunas, en donde la crítica a la religión inmediatamente es un motivo de tabú, cuando yo creo que hay en el origen de las religiones son difícilmente compatibles con un debate genuinamente democrático, pero eso nos interesa ahora. En fin, y con un feminismo completamente trastornado. Eso, en parte, es responsabilidad, esto es una conjetura, pero creo que no costaría mucho fundamentarla empíricamente, con la academización de cosas que tradicionalmente tuvieron su genuino sentido como movimientos de reivindicación social. Es el caso del feminismo, el feminismo que defendía los derechos de las mujeres, las que estaban con las vidas pues jodidas y escudidas y en mi opinión con faltas de libertad en el sentido genuinamente republicano, aunque no estoy seguro que explotadas, pero eso es otra consideración. Pues todo eso se quedó por ahí y en cambio se acuñaron pues cátedras y departamentos y la Biblia en verso. Están viviendo en el cuento universitario, en donde el otro día yo decía entre bromas y veras que yo hoy cerraría todas las universidades, todas las facultades de humanidades, y quizá de uno en uno y con las manos en alto, sabiendo algo de matemáticas, estadística, de derecho y economía y biología, entonces podríamos empezar a edificar disciplinas, pero de uno en uno para pedir permiso, porque lo demás es un cuento y yo estoy en una facultad de esas, pero como ya me queda en el convento, pues me cargo dentro. En fin, pues sigo con lo que estaba diciendo. Entonces, frente a eso, eso ha pasado en toda la izquierda. En España, además, hay algo añadido que es una aberración, que es el de la defensa del nacionalismo. En España, yo cada vez es el núcleo esencial de lo que yo creo que ha malbaratado la historia reciente de nuestro país, la idea de que el nacionalismo es constitutivamente democrático y España es esencialmente fascista. Es decir, que desde 1714 hasta ahora hay una lucha en donde cualquier intento, cualquier forma de alentar la destrucción del Estado, la desintegración de lo que nos une, y eso supuestamente es un avance en aras de la democracia, mientras que cualquier reivindicación de lo común, de lo compartido, de la nación política, eso es esencialmente conservador. Ese relato que es completamente falso, que ni siquiera es falso hasta en el franquismo. O sea, en el franquismo, pues sí, no hay una enseñanza en catalán, como no la hay en tantas lenguas que hay en Italia, en Francia o en Alemania, ¿no? Puede ser, y por supuesto se podía publicar tampoco en unas lenguas o en otras, pero no por la lengua específicamente, ¿no? Y desde luego, si quieren hablar de represiones, un día acabamos contando las historias, ¿no? Siempre cuento una anécdota, pero que conviene no olvidarla. No sé si ustedes saben que Maragall dictó sus memorias, el Maragall, el que pobre hombre después tuvo Alzheimer, y bueno, escribió sus memorias, y entonces lo dictó
a Tusquets, a Esther Tusquets y a otra escritora que ahora no recuerdo quién era, ¿no? Entonces, en un capítulo del libro dijo algo pues que era previsible, y es que cuando entraron las tropas de Franco salió su familia a aplaudir con las orejas, encantados, ¿no? Entonces, cuando el otro, el gángster de los Maragall, se enteró, reunió a la editora, a las escritoras, y les dijo que de esa sala no salía, no apelando a derechos, sino al argumento Corleone, ¿no? Desde aquí no se mueve ni Cristo si no desaparecen los 10.000 ejemplares que ya estaban impresos. Yo tengo uno que se lo robé a la gente editorial que estaba en aquella reunión, y después apareció en la edición, pero con ese cuadernillo desaparecido. A la semana siguiente los dos Maragall estaban en un acto de la memoria histórica, la memoria democrática y la Biblia en verso. Bueno, pues eso nos lo han contado, y todo eso es falaz. La mayor represión no se produce. Hay más represión en Burgos, en Salamanca, que en Bilbao o en Barcelona, por parte de las tropas de Franco, puestos a entrar en esa maldita debate y detalles, ¿no? Porque aquí había los que tenían aldabas y los que allí no estaban esos. Pero ese cuento nos han alimentado y ha sostenido todo esto. Y este es el que ha erosionado nuestra vida común. O sea, hoy, pues eso, que un español no pueda trabajar en su país por razones de que no es competente en una lengua, que es perfectamente prescindible para la realización de sus actividades, eso es un motivo de discriminación. Y eso es un motivo que no tendríamos por qué dar por bueno. Y se lo da por bueno ese argumento. Yo creo que ahí hay un terreno importante en donde, es parte de lo que quería decir, no me quiero prolongar mucho más, donde podemos tener muchas incertidumbres. Ya él ha inventariado algunas. Yo hay muchas cosas que tampoco tengo muy claros de lo que es la forma en que se materializa el proyecto de la izquierda. Pero sí hay algunas en donde está muy claro lo que está mal. Y lo que está mal es eso, ¿eh? Porque estamos hablando de además algo que tiene que ver con la eficacia. Miren, hay un paper que muestra que simplemente con los traductores de Google, es decir, con el hecho de que ahora metemos ahí en inglés un texto y lo pasamos, pues ha mejorado el comercio el 25% entre países africanos, que ahora pueden expresarse en ese modo. Simplemente el tener una lengua común es una ventaja, es una economía de escala. Tenemos unas enormes... Y eso no es una cuestión de metafísicas esencialistas, españolistas, ni nada. Es simplemente lo que nos permite entendernos, ¿eh? Y lo que además está en la Revolución Francesa, digamos, esto lo he argumentado. Entonces, bien, pues en esa parte, digo que hay una parte en donde... En España no hay nadie que empiece a decir desde la izquierda, no, es que eso no es que hay que tolerarlo, no, hay que comprenderlo, no, es que eso hay que combatirlo, y eso hay que decirlo, y yo creo que no lo hace nadie, vamos, en realidad. Entonces, en esas condiciones, digo, y luego hay terrenos más inciertos, ya he inventariado algunos, yo me acuerdo, algunos de ustedes se acordarán del libro este de Dani Rodrik, la triada de la globalización, o algo así le llaman, ¿no? El trilema este, ¿no? Dice, bueno, pues tenemos ahí la tensión entre globalización, democracia y cuál es soberanía, y ahí no podemos apostar por todos a la vez. Y podemos, como decía ya, pues podemos limpiarnos la boca con el Aquarius y todo el rollo patatero, pero ahí hay que responder, ¿eh? Y hay que responder, pues seguramente con sistemas de... Bueno, algunos economistas amigos tienen ideas interesantes, que esa es la parte que yo creo que la izquierda tiene unos retos, de ver cómo resolvemos la manera de hacer los diseños institucionales en donde los principios se materializan, sabiendo que algunos de los clásicos que habíamos utilizado pues no funcionan, sencillamente o no funcionan porque generan desigualdades, ineficacias o concentraciones de poder peligrosas, ¿no? Y eso hay que tomárselo en serio y requiere cierta limpieza mental, no ser un fetichista de los medios. Les voy a terminar con un ejemplo que me habrán repetido, los que me han escuchado, leído, me habrán leído hasta la fatiga. Un ejemplo de Rawls y el pastel, pero creo que es ilustrativo, ¿no? Imagínense que queremos repartir un pastel entre los que estamos aquí y creemos en la igualdad. Entonces el principio de reparto va a ser la igualdad, no van a ser las necesidades, no va a ser... En fin, vamos. Ahora bien, a partir de ahí empieza cómo repartimos el pastel. Entonces, los sociólogos, pedagogos, los curas y esos dirían, sed buenos, que la familia y la humanidad cambie, y cada uno venga aquí, coja uno pensando en todos los demás. En fin, el Hare Krishna, ¿no? Esta especie de reivindicación, de una reeducación de la gente que en vez del capitalismo ha maleado psicológicamente. Bueno, pues sí, si hay pedagogos aquí, pues miren, ya tienen la desgracia de tener esa profesión, pero no digo los enseñantes, Salva? Digo los pedagogos.
que sois los primeros que habéis padecido a esos tipos, ¿no? Entonces, no, bien. Luego vendría alguien que diría, bueno, no, lo que tiene que haber es una autoridad central que corte y recorte los pasteles y entonces los distribuya entre los demás. El problema es ese, ¿cuál es? Pues que el que parte y reparte se lleva la mejor parte, es obvio, ¿no? La autoridad central, que es la solución, digámoslo así, del socialismo. Y la otra, es decir, admitamos que la naturaleza humana es frágil, débil, y tenemos esa complicada duplicidad de que por una parte honramos la igualdad y por eso creemos que hay que hacerlo así, pero estamos amasados con un pueblo de demonios. Tenemos que contemplar la posibilidad de que la gente sea egoísta. ¿Cómo poderlos hacerlo sin hacerlo de un modo autoritario? Y entonces, pues el que corta los trozos va a ser el último que se va a quedar en coger el suyo. ¿Y cómo lo va a hacer? Igualitariamente, pensando que los demás van a intentar coger su pastel más grande. Con eso no solucionar los problemas del socialismo. Pero no se lo crean que la cosa es tan sencilla. Pero estoy recordando que lo que hemos tenido que decir, bueno, pues vamos a ver, podemos hacerlo así. Y a lo mejor ese sistema que es descentralizado, si quieres describirlo como mercado, pues a lo mejor el mercado, no lo sé. Pero hay que tener la cabeza en el sentido abierta, ¿no? Abierta intelectualmente. Y no ir con todas estas montón de telarañas en las que nos hemos consolidado durante este tiempo. Y que yo creo que el talento de Guillermo para traducir ideas que algunos han podido formular, yo algunas de ellas yo y otra gente con muchísimo más talento, en propuestas políticas, eso es algo que está reflejado en el libro y que además cuando veo esto aquí, coño, está muy bien que tanta gente en esta ciudad estemos aquí, aunque esté jugando el Madrid o el Barça, pero no está mal. Bueno, muchas gracias y felicidades. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias a todos por venir. La verdad que es un honor estar en Barcelona otra vez y ver la sala tan llena, incluso con gente de pie. Hay motivos para la resignación de sobra, estoy seguro. Muchas gracias a Península, lo primero de todo, a Oriol, a Rosario, Laura, en fin, a todo el equipo de Península, de Planeta, por la confianza, por la libertad que me habéis dado para trabajar. Ahora me ha salido un competidor, habéis fichado un competidor importante, es el presidente. Creo que los libros van a ser un pelín distintos y distantes, pero bueno, en todo caso, la libertad de expresión y la pluralidad es eso. Muchas gracias, la verdad, por la confianza. Gracias a la librería Byron, indudablemente, ¿no?, por acogernos y recibirnos con tanto cariño y con tanta amabilidad. Gracias a los admirados, puse admirados en Facebook, Yael y Félix, no pongo idealizados porque uno aprecia su integridad física y lee la advertencia en el muro de Félix de que si le idealizamos pueden pasar consecuencias graves. Bueno, fuera de coñas, la verdad que este libro nadie tiene que interpretarlo ni como una provocación ni como un fetiche de ninguna esencia metafísica en un frasco, ¿no? Simplemente como un intento de escudriñar si los principios que no prescriben, que no caducan, ¿no? Eso lo he aprendido entre otros de Félix, ¿no? Esto de cambiar en política los principios es como cambiar las reglas a la mitad del partido, ¿no? No parece muy serio, ¿no?, aunque estemos muy acostumbrados a hacerlo, ¿no? Y ver si nuestras izquierdas hoy tienen algo que ver con esos principios, ¿no?, con esa triada que invocabas, Yael, y que efectivamente coincido, me parece un buen punto de partida. El principio de igualdad, de fraternidad, de libertad, ¿no? Efectivamente hemos regalado en buena medida a la derecha, en sus peores versiones también, una degradación conceptual del principio de libertad. Veo aquí a Ricardo García Manrique, que tiene un ensayo magnífico al respecto, ¿no? La libertad de todos, la libertad republicana como no dominación o la libertad positiva. Podríamos debatir mucho y, sobre todo, podría escucharos y aprender porque sois dos maestros de la materia, ¿no? Pero la libertad de todos. No busco hacer en ningún caso un fetiche del trabajo ni de un tiempo muerto, de una especie de fordismo que no volverá. Soy consciente, obviamente, que el contexto de aplicación de esos principios ha cambiado, se ha transformado, indudablemente, ¿no? Eso no se puede negar si mantenemos un afán racionalista de análisis de la realidad política, pero los principios quizás ni prescriben ni caducan, ¿no? Entonces esa corrupción también en torno a los principios, ese intento de malearlos de tal manera que los olvidemos, que los abandonemos por la conveniencia. No hay nada más que ver nuestro presente, nuestra actualidad de nuestras izquierdas, cómo están
dispuestas prácticamente a todo, ¿no? Por obtener el poder, por mantener el poder, y cómo las prácticas habituales de nuestra presunta izquierda tampoco tienen que ver con esos tres principios. Cuando hablo de trabajo hago una reflexión precisamente tomando como referencia el principio de libertad de todos, cómo las condiciones materiales o sin condiciones materiales garantizadas, pues efectivamente los pobres no tienen voz, y la ley en ese sentido republicano es la voz de los que no la tienen, ¿no? La garantía frente a la arbitrariedad de los poderosos, ¿no? Hombre, sí me llama la atención, no sé si serán sus peores versiones, que estemos tan acostumbrados en el debate público a asumir que tenemos una izquierda radicalizada, una izquierda socialcomunista, no sé dónde la verán, deben tener el periscopio un poco torcido, ¿no? Todas las reformas laborales implementadas en las últimas 3 décadas partían de la base de que para competir en una economía global, para hacerlos más productivos, había que liberalizar las condiciones laborales. Ya sabéis que el derecho laboral no se basa en pactos entre iguales, como tampoco partes del derecho privado, por cierto, el derecho de consumo, ¿no? Yo cuando leo a gente tan teóricamente seria, ¿no? Que dan lecciones de economía, de derecho, de todas las cosas, ¿no? Ofician a veces de todólogos, pero en principio son economistas con los que no coincido, pero serios, como Juan Ramón Rayo, ¿no? Hablar de que los contratos de adhesión en los préstamos hipotecarios son un ejemplo de la autonomía de la voluntad de las partes. Bueno, esto es de primero de derecho. No. Efectivamente, en un contrato de adhesión, el predisponente establece las cláusulas. Un banco en un préstamo hipotecario establece las cláusulas y no hay negociación, no hay igualdad entre las partes, no hay autonomía de la voluntad. Hay un elemento efectivamente diferencial respecto a esa autonomía de la voluntad. El prestatario va y firma y no tiene ninguna posibilidad de negociar cláusula a cláusula, línea a línea, ¿no? Entonces, si nos tomamos en serio el principio de libertad de todos, habría que analizar todo eso, qué ha sido efectivamente del trabajo, de la introducción de criterios, creo que a veces perversos, por la corrupción que en su formulación más habitual, ¿no? Del emprendimiento. No significa que no haya gente creativa o talentosa o que pueda emprender, indudablemente, ni que estemos en contra de eso. Al revés, estamos muy a favor, ¿cómo íbamos a estar en contra? Pero igual hay que analizar el marco institucional, las instituciones, el Estado, que no es ajeno el proceso de emprendimiento a todo lo que ocurre alrededor, ¿no? A todo ese marco institucional. A veces hemos perdido un poco ese norte. Quizás en una economía global, pues la mejor forma de hacerlos más productivos, como bien dices, no es que haya una proliferación de pequeñas, de minúsculas empresas, de autónomos, de microempresas, de falsos autónomos a veces, ¿no? Una inundación de los contratos mercantiles en el ámbito laboral. Eso me genera problemas, pero ya digo, no como un fetiche de una nostalgia laborista muerta o a punto de morir, sino tomándonos en serio los principios, ¿no? El principio de libertad de todos, porque claro, si uno acepta que en un mercado laboral inunde una fórmula de uberización en el que estamos en las relaciones mercantiles falsamente coladas por la puerta de atrás, rompiendo el espacio de tuición del derecho laboral, pues estamos en un fraude, claro, un fraude contractual, por decirlo en términos muy jurídicos y muy asumibles por aquellos que consideren que en el capitalismo tiene que haber reglas, tiene que haber normas, tiene que haber instituciones. Hay cientos de miles, millones de personas cuyas condiciones materiales de vida básicas no están garantizadas. Por tanto, me pregunto si la libertad es algo más que efectivamente esa no interferencia, ¿no? Yo creo que es algo más y mucho más poderoso y mucho más interesante, y no deberíamos entregar con tanta facilidad los conceptos. Esta primera deriva que analizo obviamente no es nueva, viene de lejos y tiene que ver con una correlación de fuerzas y con unas dinámicas internacionales. Yo no atribuyo perfidia a una serie de sujetos, no, para nada, pero sí llama la atención, ¿no? Por ejemplo, que José Luis Rodríguez Zapatero se ha recordado en el imaginario colectivo como un presidente prácticamente la quinta esencia del progresismo, no sé dónde, ¿no? Habría que atender a su reforma en cuanto al impuesto de patrimonio, las ideas del Departamento de Economía del señor Zapatero, que defendían un tipo único en IRPF, ¿no? Pero curiosamente quizás una izquierda que ya hoy está focalizada en cuestiones posmateriales, en cuestiones identitarias, y que todo esto lo ha olvidado, ¿no? Pongo el ejemplo provocativo quizás, pero tú también, Félix, lo has utilizado alguna vez, del sistema tributario que introduce la Unión de Centro Democrático en el año 78-79, pero no es porque la UCD fuera un partido ni de izquierdas, ni revolucionario, ni transformador, ¿no? Hay que ver la evolución de los sistemas fiscales, incluso en Estados Unidos con el New Deal, y cómo de nuestras últimas décadas, pues la evolución ha sido más bien hacia sistemas mucho más regresivos. No parece serio hablar de que estemos en la antesala de la revolución. No parece serio. Es verdad que no hay que medirnos con las peores propuestas, pero a veces es difícil de distinguir las peores y las mejores porque uno encuentra casi todas bastante reguleras, ¿no? Por lo menos en el debate público. Y creo que los principios tienen que volver
a tener algo que ver, un anclaje con la práctica, con la praxis. De eso va el libro, esa es la orientación, no de una alquimia, de una nostalgia, de un fetiche sobre los conceptos, que efectivamente si significan o implican políticas reaccionarias, pues habrá que abandonarlos en un momento determinado. Hablo de alguna otra deriva, ¿no? De la deriva oscurantista, irracionalista, identitaria. O sea, Félix lo ha definido en muchos de sus trabajos muy bien, ¿no? Incluso con la cobardía del ejemplo, como sueles decir. En Chicago no dejaste de pasar el balón a ese compañero del equipo de fútbol porque fuera negro, sino porque era malo. Es decir, y claro, esa inundación irracionalista de criterios identitarios, lo decía bien Sokal en el prólogo de Teorías Cínicas, ¿no? El posmodernismo en buena medida ha operado un giro completo. Esto es una frase que el maestro Martín Alonso Zarza también ha recuperado, ¿no? Un giro completo de un subjetivismo radical en el que valía todo y el criterio de verdad aparecía completamente desplazado a un dogmatismo absoluto, ¿no? Lo hemos vivido en sus versiones a título ilustrativo, ¿no? Lo he vivido incluso yo en algún programa de la televisión pública española, digital, en el que se me ponía encima de la mesa el planteamiento de que el problema era la racionalidad del hombre blanco. Yo decía, hombre, pues la racionalidad del hombre blanco no sé exactamente qué está. Y usted no puede hablar de las cosas de los negros. Yo, mire, yo es que como efectivamente sigo manteniendo un norte universalista, racionalista, yo vengo a pensar que las cosas de los negros, tiendo a pensar, no existen. Las cosas de los negros son la vivienda, el trabajo, la igualdad, los derechos civiles, la libertad, la fraternidad, son las de los blancos, las de los homosexuales, las de los heterosexuales, ¿no? Un texto de Hobsbawm que intento rescatar sobre que la izquierda fue siempre universalista y creo que ahí sí que hay una tradición, no una nostalgia de un mundo acabado, sino más bien unos principios, efectivamente, si no traicionados, por lo menos abandonados o degradados con el tiempo. Efectivamente, ya no confiábamos demasiado en todos ellos, ¿no? Pero creo que en toda esta gente, en sus supuestos representantes, pero no deja de ser lacerante a veces la evolución que los presuntos nuestros han hecho con algunas de las mejores ideas de emancipación humana, que esas sí creo que no han caducado, ¿no? Liberar a las personas de la tiranía del origen, permitir que la gente sea verdaderamente libre, que tome sus propias decisiones, que no esté atada al linaje, al origen, al estrato social y económico del que parte. Hoy el 60-70%, esto sí que es bastante empírico, de la posición social tiene que ver con el punto de partida, con el origen, con la herencia. Bueno, cuando nuestra derecha reivindica la meritocracia, que el Estado no interfiera, tomar sus propias decisiones, al mismo tiempo que arremete contra el impuesto de sucesiones, que es una paradoja curiosa también de nuestras derechas, presuntamente, incluso de las derechas presuntamente ilustradas y republicanas, que están siempre obsesionadas con esta materia, pues no parece un compromiso especialmente meritocrático, que el 70% de la riqueza tenga que ver con la posición de origen si nos tomamos en serio el principio de libertad. Hablaba de la deriva oscurantista y racionalista. Decía Mark Lilla también, ¿no? Las proposiciones ya no son verdaderas o falsas. El criterio de verdad queda orillado, degradado. Son puras o impuras. Importa cribar identitariamente. ¿Quién viene a hablar de un tema para plantear si puede hablar o no puede hablar, ¿no? Tu amigo Pablo de Lora ha sido boicoteado, ha sido censurado de la universidad. Esto ha ocurrido, ¿no? Las culturas de la cancelación no son de anteayer, pero es una dinámica también en cuanto a la degradación de la calidad democrática de nuestras sociedades preocupantes y del abandono de la razón. Ver a unas izquierdas, ¿qué pensaría hoy Hobsbawm, ¿no? De unas izquierdas irracionalistas, ¿no? De unas presuntas izquierdas. ¿Qué tiene que ver eso con la tradición de esa izquierda racionalista que yo creo que es una estela que uno sí puede seguir? La invocación de la identidad, de la religión, ¿no? El respeto sacrosanto a la religión, ¿no? Que en alguna medida habíamos considerado siempre que tenía bastante de superstición colectiva, de invocación de un texto, de una serie de textos que por definición no eran aplicables para todos, ¿no? Sino para los fieles, ¿no? En fin, ponía siempre el ejemplo Félix de Star Trek, ¿no? De los seguidores de Star Trek, pero es que en la religión siempre hay un proselitismo, una vocación de inundar el espacio público, de que con esa referencia al credo privado pues se determinen las leyes políticas. Y hoy vemos a una presunta izquierda con complicidades activas con determinadas religiones, precisamente con aquellas en sus versiones más fundamentalistas que no han aceptado un proceso de laicización, una izquierda que invoca un feminismo extraño, en el que el sexo no existe, en el que las categorías biológicas a veces se discuten, y más gravemente que eso, que abandona a mujeres y niñas que sufren las peores consecuencias del patriarcado, allí e incluso aquí, que acepta la visión neoliberal de que vivan aparte. Bueno, usted autorregúlese, ¿no? El Estado, con sus instituciones, tiene que garantizar el ideal de ciudadanía en su versión más democrática. Y hay mujeres musulmanas en España que, por ser musulmanas, no caigamos en las falacias de Vox, ¿no? No son menos españolas ni más. Es decir, la religión, el credo, la identidad no pueden operar como filtros para el acceso de la ciudadanía. La ciudadanía no admite grados, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda.
El delirio mayor, que os voy a contar a todos, ¿no? La seducción absoluta por el nacionalismo identitario. Lo llevo diciendo en tropecientas entrevistas, ya me canso de escucharme a mí mismo. Dicen los que saben de política que eso es una buena señal, que más nos tenemos que cansar de repetir estas mismas ideas. Pero lo quiero decir con toda claridad, porque además aquí hay mucha gente a la que admiro enormemente y luego iré con eso, y no por emocionar, sino por ser justo, ¿no? Y por decir las cosas que hay que decir a la gente que se lo ha jugado todo por los derechos de todos. El nacionalismo identitario es primo hermano, es colindante, es una ideología siamesa al racismo y a la xenofobia. Es la ultraderecha, no porque queramos encajar las ideas que no nos gustan con la ultraderecha, la izquierda ha tenido también sus enormes taras históricas, pero aquellos que invocan la identidad cultural para segregar y para levantar fronteras étnicas entre conciudadanos, para extranjerizar a millones de personas, que de eso va todo, de eso va este proyecto, son ultrarreaccionarios y forman parte de la peor ultraderecha. Y lo diremos aquí, allí, en todos los sitios, tantas veces como haga falta, sin ningún complejo y sin pedir permiso a nadie, indudablemente. Y hoy esto es lo que se ha pactado. Se ha pactado con unos señores que quieren levantar una frontera, que no votaron para asfaltar una carretera, no, que votaron para romper y sesgar el censo electoral, para que dejaran de votar sobre lo que es de todos millones de personas, para levantar una frontera étnica. Los hemos comparado alguna vez con la Liga Norte. Hay gente que se extraña. El otro día un periodista nacionalista en el País Vasco, en Bilbao, en una entrevista kafkiana, que me decía, pero tú eres hijo de vasco, odias a los vascos. ¿Cómo voy a odiar a los vascos? ¿Pero qué sandez es esta? Es que el espíritu de ustedes creen en el espíritu del pueblo, la representación de la catalanidad es el nacionalismo catalán. Oiga, mire, eso es un cuento, Cataluña es plural y es diversa. Y este ha sido un proyecto reaccionario de segregación identitaria y de clase. Eso es lo que ha sido el proyecto nacionalista y eso es lo que es. Un proyecto de segregación de clase e identitaria. Un proyecto racista, efectivamente homólogo ideológico de la Liga Norte, de la extrema derecha italiana, que tiene el mismo proyecto, autonomía diferenciada, levantar una frontera entre conciudadanos, el odio identitario hacia el sur, el Roma nos roba, exactamente lo mismo que esta gente, exactamente lo mismo. Un proyecto ultrarreaccionario e inaceptable desde convicciones democráticas e inaceptable desde convicciones socialistas. Y es bueno que se diga desde el socialismo. Yo no lo hago, sinceramente, acepto todas las visiones, desde un socioliberalismo tibio, desde el centro progresista, en la economía que nos marca Ayuso el camino y en el resto, bueno, que los homosexuales se casen, ¿no? Sí, por supuesto, que se casen los homosexuales, es una chorrada. Por supuesto que sí, es importante, pero que esa es la diferencia, esto es lo que tenemos que oponer a la derecha. Hay una derecha liberal, que no tiene problema con los derechos civiles. Ese es el gran error de proyectos políticos que, por desgracia, para todos y para muchos de los que estáis aquí, también pues terminaron compitiendo, ¿no?, con un espacio de derechas que yo creo que no es estratégicamente acertado y además es un error conceptual. Yo creo que desde posiciones socialistas hay que ser capaces de decirle a esta gente lo que son. La ultraderecha identitaria. Hay un proyecto hoy de ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, que es lo que se ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco, de ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, que es un proyecto de privatización superlativa del sistema público de pensiones. Luego nos dicen que el Partido Popular de Madrid quiere privatizar las pensiones, quiere caminar hacia un sistema mixto de capitalización. Bueno, contestemos eso, indudablemente. Habrá que contestar los modelos de Daniel Lacalle, con buenos argumentos. Pero ¿cómo se va a hacer si uno quiere descomponer lo común? Y aquí hay un proyecto de descomposición de lo común, por una asimilación eminentemente franquista de que España es igual a Franco. Y eso es un disparate y además un insulto inaceptable. Que escuchemos al señor Santos Cerdán o antes al señor Pablo Iglesias hablar de exiliados a un grupo de prófugos de la justicia, de burgueses, de la peor derecha, de la peor ultraderecha, que se compara con tanta gente, que osan compararles con tanta gente que fueron exiliados de verdad y que lucharon contra el régimen franquista, ¿no? Esa asimilación franquista, porque es darle la razón póstuma a Franco, ¿no? Entender que España es igual al régimen, que España fue eso, ¿no?, la patrimonialización reaccionaria de la idea de España. España es de todos. España es el espacio público compartido. España no está tocado por una varita mágica ultraconservadora o ultrarreaccionaria, con lo cual hay que romper con esa mitología tóxica absolutamente y darnos cuenta de que sin esencialismos identitarios, sin patrioterismos baratos, España hoy es la realización del ideal de ciudadanía, la implantación territorial e institucional de los derechos de los trabajadores y fracturar el espacio público es la política más lesiva que se puede hacer para todos, pero especialmente para los trabajadores depauperados, para la gente más débil. Estamos caminando hacia un Estado confederal, que es un Estado inhábil para garantizar la igualdad. Y esta es la idea fuerza principal. Ese Estado confederal es un Estado incapaz para garantizar la igualdad.
y la libertad de todos, en sus concepciones más democráticas, en sus concepciones socialistas, en sus concepciones más ambiciosas orientadas a esa emancipación humana. Quizás algunos, los que sueñan con una competencia fiscal regional, los que tienen ese modelo de escuela austríaca que yo reivindico, ¿no? O sea, pues rescato en el libro, ¿no? Para criticarlo, ¿no? De pequeños estados que compiten entre sí, o un derecho de secesión abiertamente contractualista, de por qué lo decidimos, nos podemos podemos fracturar el espacio público, pues igual a esa gente le puede interesar, pero ¿qué hace Yolanda Díaz? ¿Qué hace Sumar? ¿Qué hace el Partido Socialista Obrero Español? Defendiendo exactamente eso, ¿no? Un proyecto de ruptura de la hacienda común, de pacto fiscal para una región que no es especialmente depauperada, de ruptura de la redistribución, de la unidad de redistribución, de quiebra de la unidad de redistribución, de quiebra de la unidad de solidaridad, de decisión conjunta, de privatización del espacio público. Ese es el proyecto en el que estamos. Y ese es un proyecto con el que la izquierda no tiene que titubear, tiene que ser contundente y clara, inequívoca contra eso. Y contra el trasfondo también de toda la mitología identitaria, del catalanismo, de todas esas metafísicas identitarias que parece que hay que construir una identidad esencial y que eso por arte de magia se ha convertido en progresista. Querría no daros el coñazo mucho más y terminar diciendo que a pesar del panorama sombrío en el que nos encontramos, yo creo que hay razones de sobra para no resignarnos. No creo en este discurso antipolítico de la desafección, que es el discurso fértil para que brote el peor populismo, ¿no? Los cirujanos de hierro, las soluciones fáciles y, desde luego, la despolitización, como si hubiera alguna alternativa a la política. Si no la hacemos nosotros, nos la harán y nos irá muy mal, ¿no? Y yo creo que hoy aquí hay una foto que es representativa de esas razones contra la resignación de tanta gente. Veo a Pepe Domingo, veo a Miguel Riera, a los compañeros del viejo topo, ¿no? A los que también los cancelaron y los censuraron, una publicación histórica de la izquierda que se ha atrevido contra todas las imposturas reaccionarias y contra la principal aquí en Cataluña, que es la complicidad de esa izquierda oficial, de esa presunta izquierda con el nacionalismo identitario, con lo peor de la ultraderecha, ¿no? Y sois por eso también un símbolo y una referencia. Veo a compañeros como Carlos Silva, como Julio Villacorta, como Sergio Sanz, como Antonio, como Ricard, como tantos otros que ya están trabajando en el Jacobino y que no nos resignamos, que no nos apetece resignarnos, porque además creemos que hay una esperanza y que puede construirse un proyecto político que sin complejos ofrezca una alternativa, precisamente igual no a los desechables, pero sí a tanta gente que ha visto conculcados todos sus derechos fundamentales, que solo ha jugado todos los días de su vida para oponerse a ese verdadero régimen de uniformización identitaria, de segregación y de exclusión, de muerte civil de tanta gente que no tenía grandes patrimonios y grandes linajes, que no era ese dinero que se podía deslocalizar mañana o crear una sociedad pantalla en Luxemburgo, sino que se tenía que quedar aquí, trabajando, en primera fila, en primera línea de batalla y de fuego. Y a todos esos os debemos mantener la llama de la esperanza y dar la batalla, y la vamos a dar. E indudablemente en unos meses además va a haber la oportunidad de votar estas ideas y yo soy muy optimista de que estas ideas pronto encuentren su cauce no solo en los colegios electorales, también en las instituciones representativas de nuestro país, de España. Gracias. Si queréis hacer alguna pregunta o alguna cuestión. Buenas tardes, noches. Muchísimas gracias. La verdad es que me han encantado todas las intervenciones. Es un nivelazo. Quisiera, si es posible, esto no es una pregunta, voy a tratar de hacer una aportación, espero no ser muy atrevido con esto. Y hay una cosa en todo lo que dijiste, hay un puntito que a mí me chirrió un poco, ¿no? Que es, lo voy a mencionar y luego voy a tratar de desarrollarlo, que es esta equiparación del nacionalismo, en este caso catalán, con la peor ultraderecha. A mí me da la sensación de que para defender realmente los postulados, digamos, republicanos y de una izquierda española que no tenga complejos en denunciar los excesos del nacionalismo o que tenga una noción clara de cuál es su proyecto de Estado, eso creo que no es incompatible con entender que no solo somos, los seres humanos no somos enteramente racionales, tenemos un componente emocional. Los seres humanos no somos enteramente racionales, tenemos un componente emocional también, ¿no? Y
yo creo que en el caso del nacionalismo catalán, yo no me atrevería a llamarlo la peor ultraderecha, porque es cierto que hay personas que no se sienten españolas. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Es un tema sentimental, emocional, no es un tema racional. Luego hay todo un discurso, ¿no?, que se construye para justificar eso, que a mí personalmente me parece que en muchos casos pues es erróneo, dogmático, a lo mejor, no sé si manipulador, pero vamos, todo un discurso con el que yo no puedo estar de acuerdo, o con el que no estoy, digamos, muchas veces de acuerdo. Pero me doy cuenta también, por ponerlo desde el otro lado, de que para mí es fácil ver eso porque yo soy catalán, ¿no? Yo he nacido en Cataluña, fui a un colegio laico en el que solo se hablaba en catalán, una cosa bastante excepcional en aquella época y bastante extraordinaria, porque mi familia es de origen castellano. Entonces yo no tengo ninguna vinculación emocional o sentimental con el nacionalismo catalán. Pero conozco a personas que son, digamos, independentistas, que en ningún caso me atrevería a catalogarlas de la ultraderecha, ¿no? La ultraderecha, para mí la ultraderecha, decirlo para que nos entendamos claramente, a veces los ok, lo hago muy rápido. La ultraderecha para mí, pues ponte es Vox, ¿no? Pero no es necesariamente todo. Entonces, lo que a mí, la aportación que yo quisiera hacer es, yo me siento huérfano de un proyecto político. En su día salió Ciudadanos como un partido, a mí me pareció entender, de raíz socialdemócrata, no nacionalista. Eso ha desaparecido. Hoy en día, si tú vas a lanzar un proyecto así, por mi parte estaré encantado, ¿no?, de seguirlo y seguramente de apoyarlo. Pero me parece que hay que asumir, hay que tener cuidado con las etiquetas. Y la última cosa, hay que asumir también que así como hay un nacionalismo catalán, digamos, reaccionario, etcétera, también lo hay español. Eso hay que asumirlo también. Sí, gracias por tu comentario. Vamos a ver, yo cuando hablo de ultraderecha hablo de esa invocación esencialista, excluyente de una identidad, partiendo de la base de que las identidades son siempre plurales y son los espacios democráticos, los estados-nación democráticos son indudablemente plurales desde un punto de vista cultural e identitario. Todos tenemos nuestro afecto y nuestro paisaje biográfico, todo el mundo. Yo soy hijo de un vasco, yo tengo mucho apego al País Vasco, lo cultural, y eso que decía, eso no tiene que determinar o filtrar derechos políticos. Cuando hay un proyecto de segregación identitaria, hay un proyecto de invocando, hay literatura bastante sobrada, ¿no?, reciente, ¿no?, planteamientos de baches en el ADN, de bestias taradas, de que no sale a cuenta pagar los comedores de los primos de Jaén, de los niños andaluces. Pues hay unas similitudes muy estremecedoras con algo que se puede calificar de extrema derecha en el sentido que conjuga perfectamente una identidad esencialista excluyente que linda con el racismo, que linda con la xenofobia, claramente, si no incurre y está ahí instalada, y con un proyecto de insolidaridad y de ruptura de la unidad de redistribución y de segregación fiscal. Obviamente, todas las comunidades políticas son plurales identitarias. Eso es lo que niega el nacionalismo, la pluralidad cultural. El nacionalismo no va a aceptar nunca que si vamos a una identidad, ¿qué es la identidad? La construcción de la identidad. ¿La identidad estás o no estás? La identidad, es decir, ellos defienden más bien esto de Amin Malouf, ¿no?, las identidades asesinas. La identidad es un concepto peligroso, sobre todo cuando se quiere uniformizar. Claro, esa negación de la pluralidad de Cataluña, por ejemplo. La representación legítima de Cataluña son ellos. ¿Que hay un nacionalismo español esencialista? Bueno, nosotros hemos criticado y mucho en el jacobino, mucho. Igual ahí con matices con Félix, ¿no? Pero yo creo que efectivamente Vox es un partido reaccionario. Y cuando Rocío de Mer plantea que hay que filtrar a través de la religión o de la identidad cultural la ciudadanía española porque es algo más que un DNI, yo ahí veo una posición reaccionaria y esencialista. Estamos en las antípodas de eso y hay que combatirla, indudablemente. Lo que pasa es que hoy la nación política española no está basada en la identidad esencial española, que no sé lo que es eso, yo niego que exista eso. España es plural, no especialmente, no es más plural desde un punto de vista lingüístico que otros estados. Con lo cual, desmitifiquemos eso. Todo de los García, Pérez y Martínez, tan comunes en Barcelona como en Madrid, dice algo, ¿no? Ahí hay un relato identitario ficcional, falso, para establecer que Cataluña, eso sí, es josé antoniana, es una unidad de destino. Es uniforme, la España pluritribal, pero Cataluña es una, piensa como un solo hombre. Como piensa, por supuesto, el nacionalismo catalán en su proyecto de segregación de clase, que hay un trasfondo de clase, es un proyecto ultrarreaccionario también en ese sentido. A mí, en tanto que con esos componentes, me parece un proyecto lindante con la extrema derecha. Se puede decir lo que digo. Sí, sí. Solo una cosa muy pequeñita, ¿no? Es que tú ponías mucho énfasis, ¿no?, en que eso es un sentimiento, gente que siente. Bueno,
es que algunas de las peores ideologías que han servido para oprimir a las mujeres, a los negros, han estado basadas en sentimientos de superioridad que en ningún caso, por el hecho de provenir de venir del corazón y no de otro lugar, legitiman nada. ¿No? O sea, decir que algo es un sentimiento no lo hace mejor. No, sí, claro, pero es que creo que es muy peligroso aceptar esta manera de explicar lo que tenemos aquí, ¿no? Que es eso, es que yo siento. Bueno, yo siento muchas cosas y todos los que estamos aquí sentimos muchas cosas, pero esas cosas no se pueden convertir en políticas. Y luego, lo que no entiendo muy bien... sí, yo también iba a decir prácticamente lo que ya es, que un sentimiento, nadie duda de la sinceridad de un sentimiento, pero otra cosa es su veracidad. Yo me puedo sentir Napoleón, y me puedo sentir honradamente Napoleón, pero eso no me hace que vaya a Waterloo y diga por ellos, ¿no? Por los ingleses, ¿no? Con perdón con la imagen de Waterloo. Quiero decir que la sinceridad de mi sentimiento, y desde luego, como dice ya él, no es un argumento, la maté porque era mía, era un sentimiento, pero eso no es un motivo. Y luego la parte que me ha parecido más difícil de entender, es dicho, no, pero que bueno, defienden la independencia. Y, bueno, pues si defienden la independencia están diciendo sencillamente que quieren establecer una frontera y no redistribuir ni votar con los demás. Eso ya es una opinión política, eso no es un sentimiento, es una forma de organización de la vida de todos. Entonces yo no dudo que un tío que es independentista sinceramente crea que sus ideas son razonables, pero eso no hace sus ideas razonables. Sí, vamos con la siguiente pregunta. No, que yo reconozco que no se pueden sentirlo. Nadie puede, yo no quiero privarle del sentimiento, pero eso no decide su nacionalidad. Perdón, porque además quien tiene que hablar es Guillermo. No. Hemos entendido. A ver. No, oye, tranqui, o sea, no. Buenas. Sí, no, es imposible debate. Dos preguntas cortas. La primera para Guillermo es sobre lo que quiere hacer ahora el gobierno de Cataluña sobre crear lo que es la Hacienda catalana y de que todos los impuestos que se recauden en Cataluña se queden aquí. ¿Qué opina de que no se vea mucha crítica por parte de la izquierda de fuera de Cataluña? Porque esto creo que vulnera el artículo 14 de la Constitución, el principio de solidaridad de las regiones. Y la segunda pregunta es para los dos invitados, es una pregunta de filosofía. Yo de filosofía era cuando lo estudiaba en tercer bachillerato y de filosofía solo sé que no sé nada. Y viene relación, creo que también tiene relación con la pregunta, con el título del libro, y es sobre una frase que dijo Pedro Sánchez el día de la investidura, justificando la amnistía a los golpistas, diciendo que hizo de la necesidad virtud. ¿Consideran que esa frase se ajusta a lo que han hecho y consideran que Pedro Sánchez estaría dentro del escepticismo? Muchas gracias. Sí, sobre lo primero, lo que me corresponde a mí. Una de las políticas más reaccionarias que pueda haber hoy en España es la ruptura de la redistribución, claramente. Además, les deslegitima absolutamente para criticar, como hemos hecho en el Jacobino nosotros, y fuertemente, la competencia fiscal entre regiones, que patrocina también la derecha, indudablemente, y que defiende la derecha, a mí, desde mi punto de vista, mucho más congruentemente, y esto se ve en el impuesto de patrimonio, en el impuesto de sucesiones y donaciones, en el IRPF, lo trato en el libro, el IRPF hemos llegado más lejos que los estados federales, una competencia fiscal que es necesariamente a la baja, y eso tiene que ver con la descentralización competitiva. Si quieres criticar ese dumping fiscal de Ayuso en Madrid, tienes que criticar y no defender, como ha hecho el PSC aquí, el principio de ordinalidad, que es lo mismo, que es mantener una posición de privilegio de las regiones ricas para quebrar la redistribución. Y vamos hacia un pacto fiscal para Cataluña.
Y eso es la extrapolación del concierto económico. Esto cuando se lo preguntan los economistas, Nacho Álvarez, se ha ido ahora de Podemos, Sumar, ¿no? Es decir, usted critica, se ha dado cuenta de que esa descentralización competitiva le va mal a un sistema fiscal progresivo. Hombre, no hay que ser muy listo para darse cuenta de esto. Está escrito y explicado 1000 veces, ¿no? Entonces, ¿por qué lo defiende en el concierto económico vasco? ¿Por qué lo defiende en el convenio navarro? Bueno, pues esta gente tiene un cacao ideológico absoluto y la descomposición territorial es progresista. Pues no es progresista. Y además esto desmonta la separación entre el tema identitario nacional y el tema material. Es que tiene implicaciones materiales. Y esa política tiene implicaciones materiales. Y avecina recortes. Y avecina degradación de los servicios públicos. Y avecina políticas neoliberales, si nos ponemos en términos políticos, ¿no? Entonces es lo que tienen que explicar. Y es lo que le preguntamos desde el Jacobina Sumar. ¿Cómo se defiende la redistribución y un sistema fiscal progresivo con un pacto fiscal para Cataluña, con el principio de ordinalidad, con el federalismo asimétrico? ¿Cómo se hace? Pues directamente no se hace. No pueden contestarlo, porque es imposible de contestar. Es decir, es su proyecto reaccionario. Bueno, yo sobre la segunda pregunta igual creo que Félix tiene algo más sofisticado que decir. Yo creo que es que simplemente se equivocó de dicho, que él lo que quiso decir que es que hizo de tripas corazón. Bueno, la parte sofisticada del asunto es que en cualquier conversación elemental hay lo que llama Davidson principio de caridad. Es decir, que tú presumes que la otra persona, cuando tú le estás preguntando la hora, no te está diciendo yo en Madrid, sino que te está diciendo son las 5. Entonces, ese principio de caridad es que el otro tiene un elemental compromiso con el sentido de con la verdad, muy elemental, pero mínimo, si no es imposible ninguna conversación. Esto lo dice un filósofo que se llama Davidson, que pues bien, con este señor el principio de caridad no puede funcionar, o sea, no tiene un trato con la verdad, o sea, el grado de villaneza del personaje, de verdad que es solo superado por Zapatero, que se está revelando. Ayer hice yo un artículo con un mala leche, pero es que pero bueno. Si os parece, lo vamos a dejar aquí ya, pues se hace tarde, hay unas copas para tomar. Hay vino. En cuanto al doblete, digamos, clase social, origen étnico, cultural, como quieres decirle. Yo no voy a negar que los Pérez, Gómez, González pueden estar más o menos discriminados, pero la discriminación no es la misma si tú eres un obrerete que si tú formas parte de la oligarquía. Y es evidente que hay una cosa que se llama cooptación, e históricamente ha habido una serie de personajes de origen no catalán que se han encumbrado. Antonio López quizás sería el ejemplo más paradigmático. Y estamos ahora ante un prólogo de una situación así. Si todo va como se puede esperarse, en unos meses un, digamos, maqueto será el Endacari. Es decir, si tú obedeces, si tú te haces miembro de la casta, tú puedes progresar y te cooptarán. Y a eso lo puedes llamar, digamos, charnego agradecido o maqueto agradecido. Pero en cualquier caso, el mecanismo existe. Sí, pero vamos, es diferente. O sea, en el País Vasco... No, bueno, no, hablo en general. Bueno, los datos empíricos son elocuentes. Este estudio... Pero lo que te quería decir es, pues, bueno, tú y yo nos conocemos desde el año 3 antes de Cristo. Pero en el País Vasco no se observa este estudio. Dice que allí puede funcionar, o sea, si tienes el nivel de euskera, cooptas socialmente, te mueves igual. Los apellidos no han funcionado. Es una tontería, es una cuestión de detalle del estudio de Polavieja, ¿no? Que esa diferencia que observa en Cataluña no se da en el País Vasco. Es una tontería. Había alguno más, Julio, rápido. No, yo solo decirte, felicitarte, Guillermo. Es difícil la tarea que os habéis impuesto, que nos hemos impuesto. En Cataluña os necesitamos. No podéis fallarnos. Han habido experimentos que han fracasado, unos nacieron en Barcelona, otros nacieron, uno nació en Barcelona, otro nació en País Vasco. Ahora, desde el rompeolas de España, ¿sí? Tiene que funcionar. En Cataluña nos han expatriado, nos hemos quedado sin patria y no podemos aguantar.
Una cosa, Julio, simplemente, brevemente. Es un proyecto nacional. Es decir, no venimos de Madrid a solucionar ningún problema catalán, porque es el problema de la ciudadanía común. Y aquí hay gente catalana, me da igual, yo siempre he dicho, esta frase de Jaume Perich, el nacionalismo es pensar que el hombre proviene de diferentes monos, ¿no? Aunque viendo algunos, la verdad que pobres monos, habría que pedirles perdón, ¿no? Pero este es un proyecto de la ciudadanía común y de los ejes materiales también, y un proyecto socialista. Y es un proyecto que no pide linajes, ni apellidos, ni es un proyecto antitribalista. Entonces me da igual exactamente cuál es la identidad de Sergio, no sé, de aquí, de allí, de no sé cuál. Bueno, defendemos lo mismo, son las ideas y los valores, y desde luego vamos a dar la batalla, porque te entiendo, decir que muchos habéis luchado tanto, y por eso también es una referencia. Yo os he querido decir que estáis en este proyecto y contamos con vosotros y que sois una referencia. Yo también soy optimista, lo vamos a hacer, no sé si nos vamos a fallar, pero entre todos lo vamos a conseguir, estoy seguro.